Bueno, vamos a comenzar con un temita que yo creo que les es útil a todos, y más a los que están terminando y van a comenzar a ver platica, ¿no? Pero yo creo que les es útil a todos y como en otras ocasiones, pues uso encuestas que publica Netscape, ¿no? Hay un fenómeno muy claro que sufren los médicos y más los especialistas, y es que se pasan media vida, bueno, de pronto no media vida, pero como un tercio de vida estudiando. Se pasan 13, 15 años estudiando, ¿no? En la carrera de medicina, luego están muchas veces en puesticos malitos, si es que tienen algún puesto, a veces están estudiando, a veces están en investigación, luego hacen una especialidad, luego hacen una subespecialidad. Y a diferencia del resto de las profesiones, pues los médicos, sobre todo los especialistas, comienzan a tener ingresos por allá a los 30, 32, 35 algunos que empezaron muy jóvenes para los 28, pero es un mundo de tiempo en donde o están dependiendo de préstamos o están dependiendo de la familia o la están pasando duro, pues es sin duda una época difícil. Y de alguna manera eso genera en el médico la sensación de merecimiento. Yo me maté toda la vida, o me he matado todo este poco de años, y por lo tanto, cuando ya por fin terminé, ya soy alguien, me merezco un premio, ¿sí? Merezco un nivel de vida mejor. Entonces, una de las primeras cosas, y esto es real, esto pasa, yo lo veo, por fin veo plata y entonces, ¿qué me merezco? Pues me merezco un BMW, un Mercedes, un Volvo. Quiero pasar de bicicleta de una vez a, a tener un carro muy bueno, a, o a tener un nivel de vida muy alto. Y entonces es común que la gente se meta en virtud del reconocimiento social que tiene, porque es indudable, usted se presenta a la BMW y dice, yo soy médico, oftalmólogo, quiero comprar un carro, firme aquí, listo, ¿no? En cuota de 2,5 millones de pesos mensuales, listo, ¿no? Usted, eso en todas partes, médico, especialista, este tiene plata, este va a hacer plata, este va a pagar. Y usted siente que sí, que con el primer sueldo, los primeros 2 o 3 ingresos que tiene, usted puede pagar esa cuota. Entonces, el fenómeno es que usted comienza a ver plata y comienza a ver plata como nunca ha visto en muchos años, pero motivado por ese, digamos, eh, entitlement que dicen los gringos, ese derecho que usted siente que tiene a mejorar su nivel de vida, como entra, sale. Y a veces sale mucho más rápido de lo que entra. Eh, ¿Por qué? Porque una de las cosas que le ocurre al médico empezando es que inmediatamente se comienza a codear con colegas y colegas pues que ya están en otro nivel económico. Entonces, ¿con quién me comparo? Pues yo no me comparo con los que están todavía en residencia o los estudiantes, yo me comparo con los colegas y lo que comparo no necesariamente es el nivel de ingresos o no caigo en cuenta, sino el estilo de vida. Entonces yo digo, este tiene este estilo de vida, yo también, yo tengo derechos, yo me meto en esto.
y se meten en un tren de gastos superior al de los ingresos. Pero como tienen capacidad de crédito, lo manejan todo con crédito. Entonces, ¿a dónde se va la plata? Y ese es un fenómeno, como les digo, que lo he visto repetido muchas veces, y yo diría que yo mismo fui víctima de desconocer ese fenómeno, y cuando uno voltea a ver, no tiene plata. Sí mejoró el nivel de vida, sí está haciendo un poco de cosas, pero si uno se mide, realmente de pronto está peor, porque lo que ocurre es que tiene un poco de deudas. Está peor que cuando era un pobre residente, porque puede estar en negativo. Entonces, pues se los decía en otra charla, es clave que uno, desde que comienza a ver plata, comience a construir su seguridad económica. Y eso implica que sea muy disciplinado en el ahorro, sea muy disciplinado en el aporte a pensión. La mayoría de la gente a los 30 años no piensa en eso, tiene eso lejos. Yo me acuerdo mucho empezando que una colega que está trabajando con la Fuerza Aérea me contó pues que tenía un trabajo y cómo era su trabajo. Y le pagaban un poquito, era más bien malito. A mí me pareció muy malo. Ese trabajo, pues ella estaba muy contenta, y una de las razones que me dio es que el sistema pensional es muy bueno. Yo decía, sistema pensional, uno de los 30 y tantos años pensando en sistema pensional, no seamos pendejos. Y tenía razón en pensar desde esa época en el sistema pensional. Yo obviamente no me pasaba por la mente. Yo vine a caer en cuenta que había, que había que pensionarse por allá como a los 50 años, ¿no? Y lo primero que se debe hacer para crear seguridad financiera es matar las deudas. Van a ver que donde hay datos, los médicos terminan muy endeudados. Yo no sé aquí qué tanto ICETEX, qué tanto préstamo familiar, qué tanta cosa en promedio les pase a los residentes, pero debe proponerse la persona empezando a salir de deudas. Si quiere ser juicioso y si quiere llevar una vida económica organizada, lo primero que debe proponerse es matar todas sus deudas, y muy especialmente las de tarjeta de crédito, si es que las tiene. Ahorre y aporte a su pensión desde que arranque, ¿sí? Desde que vea el primer cheque o los primeros pagos, entienda que un porcentaje de eso debe ir para su pensión, y si es automático, si usted logra hacer eso automáticamente de sus ingresos, es mucho, mucho mejor. Si uno hace las reservas apropiadas, pues no se pega el susto que después le ocurre cuando tiene que hacer los pagos. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a Canadá, que nos dijeron, bueno, este más o menos es el nivel de ingresos muy bueno, ¿sí? Entonces uno se emocionaba viendo ese poco de plata entrando. Pero el contador que nos asesoró nos dijo muy claro, tenga en cuenta que al final de año exactamente el 40% de lo que usted se ganó lo tiene que pagar en impuestos, ¿sí? Entonces yo le hice caso, y yo lo que hice fue crear una cuenta, y cada que me entraba un cheque, que es el gobierno el que le paga a uno, o sea que uno tiene escapatoria, yo no miraba el cheque. Si me entraban $20,000, yo en mi cabeza no había $20,000, ¿sí? Había 12,000, y los otros 8 se iban para la cuenta para pagar impuestos. Entonces,
cuando llegó el primer año y me dijeron, usted tiene que hacer un cheque de tanto, en mi vida había hecho un cheque de ese tamaño, pero ahí estaba la plata. ¿Sí? Entonces, pues, no me dolió tanto, porque pues era una plata que estaba aparte y yo ni siquiera contaba con ella. Ese es el tipo de ejercicio que hay que hacer. Es bueno hacer un presupuesto y tener un plan de vida financiera. Qué poquita gente que hace eso. Cuando yo hago encuestas y preguntas, aún en oftalmólogos que están de mi edad, terminando su carrera, le hago preguntas elementales, como ¿usted qué porcentaje ahorra? ¿Usted cuánto aporta a pensión? ¿Cuál es su patrimonio? ¿En qué porcentaje viene cambiando su patrimonio en los últimos años? Es asombroso que nadie sabe. Nadie tiene una respuesta para esas cosas. Y es un error. Usted debe saber. Yo considero que la principal responsabilidad de uno, la primera, es no convertirse en carga para nadie. Ni para su familia, ni para sus hermanos, ni para sus hijos, ni para el Estado. Ojalá todo el mundo creyera eso, porque hay cantidades de personas, pareciera que es mayoritario en Colombia en este momento, los que creen que no, a mí, para eso está el Estado, para que me arregle la vida, la pensión, el futuro, todo lo tiene que hacer el Estado y la gente no cae en cuenta que el Estado somos todos, somos nosotros mismos. Entonces, que si todo el mundo comienza a colgar del Estado, pues lo que ocurre es un empobrecimiento masivo de la población. En esencia, eso es lo que logra el socialismo. Esa es en última la esencia del fracaso del socialismo. Es hacerle creer a todo el mundo que ahí está el Estado. Y entonces nadie tiene que matar, nadie tiene que ahorrar, nadie tiene que trabajar muy duro porque ahí está el Estado. Es el estado mental que le crea a la gente lo que hace que finalmente se empobrezca la sociedad como un todo, ¿no? Mientras que si usted asume una actitud responsable, que es lo que promueve la economía liberal, responda por usted, haga sus reservas, no sea carga para nadie. La tradición colombiana, diría que latinoamericana, es, no, yo sí respondo por mi familia, yo sí educo a mis hijos, yo sí le doy todo a mis hijos, pero cuando llegue viejo y esté jodido, pues mis hijos me van a cuidar. Entonces, hasta cierto punto, la inversión que yo hago en la familia y en los hijos es mi cuota pensional. Entremos a mirar datos de Estados Unidos. Decir que uno puede recoger datos de Colombia, yo he hecho muchos intentos y no, hay una resistencia muy grande. Ustedes saben que la economía aquí en un alto porcentaje es informal y todos estamos influenciados por eso. Entonces, la gente tiene mucho temor a declarar lo que se gana, que se sepa lo que se gana. Está además la parte delincuencial. Entonces, tiene que ser pues confidencial, tiene que estar tapado, tiene que estar oculto, porque si alguien llega a saber lo que yo me gano, me van a secuestrar, me van a robar, me van a caer a la cuenta bancaria. Entonces tenemos una mentalidad sobreprotectora con relación al delito, con relación al Estado. El mayor orgullo en estas sociedades es decir, yo pago pocos impuestos, yo me las arreglo para trampear y pagar la menor cantidad de impuestos posible. Y lo que ustedes ven en los países desarrollados es que entre más desarrollado está un país, pues más convencida está la gente del pago de impuestos y más drástico es el sistema que no le permite escapatorias, ¿sí? Entonces miren ustedes
¿Cuál es el ingreso? Eso ya se lo había comentado en una charla anterior. ¿Cuál es el ingreso promedio de un especialista? Promedio de los especialistas en Estados Unidos. 350, pues esto es un poquito más de los 1.000 millones de pesos, pues es muy bueno, pues para nuestros estándares es muy bueno, ¿no? $350.000 al año. Y miren ustedes qué curioso, y esto le habla a uno mucho, pues a mí me ha mostrado mucho cómo funciona la medicina gringa, ¿no? Porque si ustedes leen todas las encuestas de cómo lo afectó el 2020, la pandemia, todos dicen que lo afectó, y que les pegó duro, y que murieron pacientes, y que cerraron prácticas, y eso es pues generalizado, como aquí, todos podemos decir. Pero lo curioso es que no se le afectaron los ingresos, casi exactamente iguales, ¿sí? Yo estoy seguro que eso aquí no es así. Aquí, si vamos a ver, si yo les voy a decir, la caída en los ingresos fue como del 60%, ¿sí? En el año de pandemia. Miren los americanos, ¿sí? ¿Cómo se las arreglaron para que no les cayeran los ingresos a pesar de que supuestamente sí estuvieron muy afectados, ¿no? Otra pregunta que le hacen, y esto lo ayuda a usted a ponerse un poquito en contexto de su plan financiero de vida, ¿no? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánta plata tiene? O sea, coge todos sus activos, le quita los pasivos y eso es lo que usted vale. Y yo les he dicho que esa es la medida más importante. Y algunos residentes me dicen, pero es que yo no tengo nada. ¿Cómo que no tiene nada? Usted tiene ropa, de pronto tiene una bicicleta, o tiene una moto, o tiene un carrito, o tiene tres cositas. Eso vale una plata, pues mídala. Y mídala año a año. Lo lógico es que en el curso de la educación uno se empobrece, porque termina debiendo plata y no hace. Pero de ahí para adelante, entonces usted puede decir, no, yo empecé mi vida con menos 100 millones de pesos, pero al año tengo ya menos 50, luego he mejorado, valgo más, o tengo ya, o estoy en cero, ¿sí? Entonces, esto es promedio de todas las especialidades y promedio de todas las edades, ¿no? Pero miren ustedes cómo esa imagen, pues, del médico súper millonario que tenemos, pues, por lo menos en oftalmología, que el tipo llega a tener, pues, muchos millones de dólares, y eso marea a mucho oftalmólogo. Porque oyen, por ejemplo, van a la academia y ya en los corredores y en los chismes y en el show, de pronto sale un chisme, y ese tipo factura 5 millones de dólares al año y ese tipo tiene un helicóptero y tiene un yate y tal, y la gente comienza como a enloquecer, porque de nuevo es comparado con quién. Me comparo con esa gente y será que entonces yo voy a poder llegar allá. Y miren que aún allá está muy lejos, esa realidad está muy lejos. ¿Y por qué? A pesar de los niveles de ingresos tan buenos, pues tienen unos niveles de gastos muy altos. Y la cultura americana es, usted tiene que gastar. Si usted es médico, usted tiene que tener un estatus. Usted tiene que vivir en este barrio, usted tiene que andar en este carro, usted tiene que tomar estas vacaciones. La presión es terrible de sus pares, de sus colegas, de sus jefes. ¿Cómo así que usted todavía anda en ese carrito? Las No, no puede esposas. ser. Usted tiene que tener. Las Entonces esposas. la gente se mete, las esposas, sí, en unos niveles de gastos tremendos. Y mire que no terminan siendo tan ricos, solo un pequeño porcentaje
termina teniendo pues algo que se considera pues ser rico, porque pues más o menos lo aceptado, lo establecido a nivel internacional es que una persona profesional, después de trabajar toda la vida y de tener una vida financiera organizada, llegue a tener entre 2 y 3 millones de dólares, sea su patrimonio. Y miren que por ahí anda un buen porcentaje, ¿no? En Colombia yo les hacía la cuenta sobre salarios reales y más o menos un poquito por el rango bajo, porque llegábamos a decir que el ahorro de vida de un oftalmólogo con un salario promedio de oftalmología pues era como 5.000, 6.000 millones de pesos. Entonces, ahí está más o menos entre el millón y medio y los 2 millones de dólares. ¿Sí? Y esa puede ser, digamos, una perspectiva promedio, digamos, razonable, de meta, de terminar usted la vida con esa plata. Obviamente que hay gente muy exitosa o gente muy negociante o gente muy mercader que puede lograr estos niveles. Y miren dónde están, qué curioso. Yo estoy seguro que en Colombia no están aquí, no están en medicina interna, en cardiología. De pronto sí están en ortopedia, anestesiología, dermatología. ¿Y dónde vienen a quedar los oftalmólogos? Ah, por acá vienen a quedar. Son un pequeño porcentaje de los oftalmólogos los que logran estas cifras. ¿Sí? En Colombia yo creo que esta distribución debe ser muy distinta. Yo creo que más bien los plásticos, los dermatólogos, pero en general las especialidades no quirúrgicas en Colombia pues son mucho más azotadas. Y los más pobres, pues ahí sí es de esperar. Los generales, los de medicina familiar, los que solo hacen consulta como psiquiatras, pediatras, neurólogos, ¿sí? ¿Y dónde aparece aquí oftalmología? ¿Dónde está oftalmología? Ah, bueno, pues son poquitos, ¿sí? O sea que los oftalmólogos tienden como a acomodarse más en los promedios, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos que usted en este momento está pagando? Y tengan en cuenta que esto coge todas las edades. Entonces, pues en Estados Unidos es muy común, pues prácticamente nadie compra una casa si no es con una hipoteca, ¿no? Y en Colombia cada vez más es así. Lo que pasa es que los créditos hipotecarios allá sí son muy baratos. Aquí se dice que son baratos, pero comparado con los americanos, no. Allá los créditos hipotecarios pues andan en el 2, 3%, aquí pueden andar en el 7 a 15%, ¿no? Casi todo el mundo está pagando un carro. Esa sí es constante porque allá hay que cambiar de carro y hay que cambiarlo y hay que comprarlo a crédito, ¿no? Mucha gente está pagando tarjeta de crédito y esto es terrible. Entre estas dos cosas, aunque los créditos de carros allá también son bastante más baratos, pueden llegar a 5 o 7%. Aquí un crédito de carro, pues, excepto que usted coja esas promociones donde le dicen 0%, pero tiene que mirar bien ese 0%, porque a veces ese 0% ya se lo clavaron en el precio, le clavaron el 20 o 30% en el precio. Y eso lo sabe usted porque le dicen 0% y en cuánto me lo deja si le pago de contado, 15% menos. Pues eso era lo que iba a pagar con el 0%. Tarjeta de crédito, les he dicho que eso es 30%, en Estados Unidos 18%, es terrible, eso se le come todos los ahorros. Entonces, nunca usen tarjeta de crédito. Si la están usando, hagan su mejor esfuerzo por pagar todo. No usen el crédito, úsenla como medio de pago. Por decir esto,
lo pueden mandar a matar a uno los banqueros, pues porque esa es buena parte de los ingresos de los bancos. Pero si ustedes quieren trabajar toda su vida para el sistema financiero, usen el crédito, las tarjetas de crédito. Nunca van a ver plática, ¿no? Esto, pues la educación de los hijos allá resulta muy costosa, pero mucha gente no la paga. O sea, los hijos se hacen, se hacen a los créditos, pues a las deudas. Y luego otra serie de gastos, pues en los que la mayoría de la gente se mete. A ver, echemos para adelante. Se tuvo una reducción importante de gastos en el 2020, pues como vieron, no tuvieron mayor cambio en los ingresos, luego no hicieron mayores ajustes en los gastos. Aquí en Colombia es de suponer que sí, y yo creo que todos hicimos ajustes en los gastos, unos forzados, porque por ejemplo viajes, pues no había cómo viajar, no había cómo ir a congresos, no había cómo hacer viajes de vacaciones. Restaurantes, pues era, ¿no? Salir a cambiar de carro, moverse, de pronto darse cuenta y bajarse a un carro más barato o bajarse a un arriendo más barato, sí lo hicieron algunos. Renegociar las deudas. ¿Cuáles son sus tácticas preferidas de cortar, de reducir los costos? Aquí hay una serie de consejitos pues, que son válidos, que nos dan allá, pero que son válidos en cualquier parte, ¿no? Distinga lo que usted quiere de lo que usted necesita. Eso se dice fácil, pero no se hace fácil, ¿sí? Lo que uno quiere lo vuelve necesidad muy fácil. Entonces, haga ese ejercicio constantemente. Tampoco al extremo de volverse pues un amarrete que no gasta sino en lo absolutamente esencial, ¿sí? De vez en cuando darse un gusto, pero usted debe saber cuál es su presupuesto de necesidades y cuál es su presupuesto de gustos, ¿sí? Y no crean que esto es porque uno está pobre, es que el que no hace eso sigue siendo pobre, porque es precisamente en los gustos donde se va la mayor cantidad de plata, y es plata no productiva, y es plata no valorizable, ¿sí? Cuando usted se compra un vestido muy fino, unos zapatos muy caros, o paga un hotel muy caro, o va a un restaurante muy fino, esa platica se perdió. Se dio ese gusto, pero la platica se perdió. Esa plata no está en ningún lado, ¿sí? Distinto a cuando usted compra una casa, pues si está pagando una hipoteca, pues esa platica de alguna manera está allí. Entonces, eso hay que diferenciarlo y distinguirlo muy claramente. Entre las estrategias, pues no salir de shopping, no vaya a los centros comerciales, cocine más y menos restaurante, haga esta cosa así que se me está enloqueciendo. Se quedaron atrás. Bueno, vamos a ver. Haga arreglos en su casa, pues en Estados Unidos es venenoso, aquí no es tanto, aquí yo tengo la experiencia de que a uno le sale más caro chambonear, porque a veces se machuca un dedo, se corta una mano y eso lo incapacita una semana o 15 días, o se jodió la espalda y estuvo eh, un mes por ponerse a cortar el pasto, le dio un dolor terrible, o por ponerse a arreglar matas. Aquí sigue siendo, eh, pues, de pronto más provechoso, trabaje en su profesión y pague para que le resuelvan cosas. Allá no, allá a veces un plomero gana más que un oftalmólogo. Entonces, quítese la televisión por cable, no viva en una casa tan grande, ¿no?
Mire la cantidad de gente que paga pues, la deuda para estudiar medicina. Promedio en Estados Unidos es 200, está aquí, es que yo no lo veo porque me lo tapa esta cosa, sí, $200,000. La deuda promedio. O sea, los médicos en Estados Unidos terminan con una deuda promedio de $200,000. Todas las demás profesiones, el promedio de todas las demás profesiones es $30,000. Entonces, miren ustedes la diferencia tan grande. Yo no sé aquí cómo sea, pero debe uno suponer que hay una diferencia grande entre lo que les toca a los médicos. Y a veces la deuda no es una deuda, digamos, a la cual usted le pueda poner una cifra o la tenga que pagar en unos términos, pero es una deuda social, familiar. Usted se siente un poco obligado con los padres o los tíos o el que sea que le ayudó. Usted una vez que comienza a trabajar, pues no se siente bien. Entrando pues en un tren de vida que de pronto otras personas alrededor suyo no tienen, ¿sí? ¿Cuánto ahorra? Y si cambió el patrón de ahorro. A ver, veo aquí la noticia. La mayoría de la gente ahorró menos, ¿sí? Pero miren, comparado con el ingreso o el porcentaje, digamos que la mayoría de la gente no cambió mucho su patrón de ahorro, pues porque no fue que le cambiaran mucho los ingresos. Hay dos formas de ahorro que aquí en Colombia las tenemos, es lo que usted pone en su pensión obligatoria y lo que usted pone en su pensión voluntaria, que representa, es muy importante usar ese mecanismo de ahorro, porque representa un ahorro, por lo menos hasta ahora, hasta el sistema tributario actual, eso cambia pues cada año. Es ahorro libre de impuestos, o sea, para el gobierno es como un gasto. Usted puede coger esa plata y meterla a su pensión voluntaria y eso se lo deduce del impuesto. Entonces, eso quiere decir que el gobierno le está poniendo un 30% de lo que usted ahorra. Entonces, es un mecanismo muy valioso. Desde luego que no lo puede sacar. Si lo saca, pues entonces tiene que pagar el 30%. Solo lo puede sacar cuando se pensiona. Pero es una forma de ahorrar y prácticamente todos los países, en Estados Unidos se llama el 401k, ¿sí? 401k, porque ese es digamos, el parágrafo de la ley que definió eso. Aquí simplemente se llama pensión voluntaria y uno tiene que estar atento a cuánto, hasta 100 millones de pesos puede meter uno en la pensión voluntaria y lo deduce del impuesto, o del gasto, mejor dicho. Eso quiere decir que usted ahorra 100 millones de pesos y el gobierno le está poniendo 30, ¿sí? Esos 100, porque de otra manera le tocaría pagarlos. Entonces, no dejar de aprovechar esas ventajas pues, que están hechas ahí para eso, para estimular el ahorro. Como es de esperar, pues a pesar de todos los avances que han hecho las mujeres, que ya están dominando la medicina y todas las carreras, pues sigue siendo cierto que las mujeres son más concentradas a darle importancia a la familia, por un lado, y más concentradas a la profesión como profesión, mientras que los hombres son más concentrados a la platica. Entonces ven aquí que los hombres pues son los que más plata hacen, ¿sí? Sigue siendo verdad. Si perdió plata,
si perdió plata en otras cosas, por ejemplo, relacionadas con la práctica, con el mercado de valores, en propiedad raíz, en pérdida del empleo, en un divorcio, en demandas, pues realmente no es mucho, ¿no? La mayoría de la gente no perdió mucha plata. Se hizo inversiones malas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque está bien establecido que los médicos, como se sienten sabios en todo, leen tres cositas de inversiones, del mercado de valores, y le oyen mucho a los colegas. O sea, el tinteadero está bien establecido que es el mayor perdedero de plata de los médicos. Porque usted sale a tintear entre cirugía y cirugía y le oye al colega decir, no, es que yo compré acciones de esta compañía y se me han valorizado 300%. Ustedes son unos pendejos que están haciendo el 3% o el 4%. Esta compañía es una berraquera. Entonces se van sin pensar mucho, simplemente con un cuento, se van y hacen inversiones malas. Miren qué tan alto es que los médicos pierdan plata haciendo inversiones malas. Y aquí hay unos ejemplos. Cambiando propiedad raíz, ¿sí? Creen, ese es otro campo donde creen que se la saben todas, no se asesoran, hay expertos en propiedad raíz. Y entonces salen y hacen un intercambio de casas donde terminan tumbados porque no se dan cuenta de una serie de variables importantes que hay que tener en cuenta. Es muy común la amistad, ¿no? Es que nosotros somos amigos y este amigo montó un restaurante y entonces pues yo le presto una plata o invierto una plata y resulta que no hizo un análisis cuidadoso y le pelaron su plata, ¿sí? A veces en el mismo negocio, como son los centros de cirugía. Allá Surgery Center es una empresa como la clínica de oftalmología, pues, que centros de cirugía ambulatoria. Y la gente se mete sin pensar mucho. Ustedes no sé si conocen ejemplos en Cali y en Colombia. Claro, la gente ve empresas exitosas hechas por médicos y dicen, esta vaina es fácil. Vamos a hacer una empresa, se meten y no tienen todo el conocimiento empresarial, ni se asesoran y se dan una pela, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hay que saber que hay expertos, que hay gente que sabe. Lo que les decía del presupuesto. Mire cuánta gente usa en Estados Unidos, usa un presupuesto del 17%. La mayoría de la gente lo tiene en la cabeza, ¿sí? Los gastos los lleva en la cabeza. Cree que sabe. Y la verdad, yo diría que en Colombia, por lo que yo he hablado con colegas a lo largo de toda la vida, no es 17%, es por ahí el 3%. Muy poquitos saben dónde están parados financieramente. No saben cosas tan elementales como cuánto se ganan al año. No lo saben. ¿Cuánto de eso es cirugía? ¿Cuánto es particular? ¿Cuánto es de tal entidad? ¿Usted comió cuánta plata le produce? Cuando las cosas son declarables y aparecen en la declaración de renta, pues tienen un poquito más. Y mucha gente cree que como hace declaración de renta y tiene un contador que le hace la declaración de renta, pues ahí tiene la información.
eso está muy lejos de la realidad. Las valoraciones de patrimonio y de activos para declaración de renta pues, están muy lejos de la realidad. Y muchos de los ingresos que tienen los médicos particulares pues no coinciden con la declaración de renta. Entonces, y no se digan los gastos, pues uno le pregunta a la gente, bueno, ¿usted cuánto gasta? ¿Cuánto le cuesta su casa? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta su carro? Una pregunta tan elemental. No, la gente, ¿cuánto le gasta en gasolina? No, la gente no tiene ni idea. No hace un presupuesto y va llevando la vida financiera de acuerdo a lo que le va resultando. Mira, otra medida, pues, como de prosperidad, de riqueza, o de exceso de gasto. El promedio en Estados Unidos de una casa es 2.500 pies. Esto se puede traducir a metros cuadrados dividiendo por 10. O sea, 250 metros cuadrados. Y miren que hay un buen número de médicos pues, que tienen casas de 300, 400, 500 metros cuadrados. Miré los promedios de Colombia ah, pues como todo lo de aquí está por estratos, entonces en estrato 1, 2 y 3 el promedio de vivienda es 33 metros cuadrados y 4, 5 y 6 es más de 75 metros cuadrados del tamaño de la vivienda, obviamente aumentando, hay diferencias muy grandes, ¿sí? Y ahí comenzamos con nuestras inequidades. Aquí tenemos diferencias mucho más grandes en el tamaño de la vivienda, lo que refleja un poco la prosperidad. En Estados Unidos hay más un promedio, y desde luego que hay supermansiones de los super ricos y gente, mucha gente, sobre todo inmigrantes y raza negra que viven muy apretados, ¿no? Bien, este dato es terrible y muy ilustrativo de lo que son los médicos. También es una pregunta que he hecho a lo largo de la vida. Y yo diría que mucha gente aquí anda por aquí. 5 o 6 tarjetas de crédito. Y en las 6 tiene créditos. Es tanto el despiste en esto que cuando un médico termina, lo comienzan a llamar de los bancos y a ofrecerle tarjetas de crédito, se siente muy honrado y muy agradecido. Y uno sabe que cada tarjeta de crédito, es que le damos 6 meses gratis. Pero de ahí para adelante, cada tarjeta de crédito no solo le cobra por el solo hecho de tenerla, así no la use, y eso suma, sobre todo cuando son 6, no se diga cuando son más de 7, pues eso suma, eso termina siendo un gastico. Pero lo grave es el crédito, porque el crédito le clavan cercano al 30%. Eso quiere decir que usted compró esta cosa, este televisor de 1.000.000 de pesos, y usted no está pagando 1.000.000 de pesos, usted está pagando 1.300.000. Y de pronto, si usted iba y le decía al almacén o al vendedor, si le pago de contado me da un descuento, y de pronto le dan un 10, entonces usted está pagando 400.000 por más. Está pagando el 40%, 45% más por todo lo que usted hace, porque usted termina usando la tarjeta para todo. Y entonces, ¿cómo hace usted para saber si usted es un gastón o una marreta? O si está ahí en la mitad. Si vive por encima de sus capacidades, vive de acuerdo a sus capacidades o por debajo. Fíjese que la mitad de los médicos gringos creen que viven de acuerdo a sus capacidades y usted vio en las cifras que no es así. Comenzando porque si no tiene un propuesto no tiene ni idea, ¿no? Una forma de medir eso que se sugiere es, usted vive de acuerdo a sus capacidades si usted es capaz
de aguantar 6 meses sin ingresos. Una pandemia donde lo encierren durante 6 meses. Una enfermedad en donde usted quede improductivo durante 6 meses. ¿Tiene esa plata usted ahorrada? ¿Tiene cómo sobrevivir con el mismo nivel de vida durante 6 meses? Ahorra al menos el 20% de esta bendita cosa. Ok, ya hice algo que me ayuda. Ahorra al menos el 20% de sus ingresos, 10% en pensión obligatoria, 10% en pensión voluntaria o mezcla de lo que usted paga por hipotecas y tiene claro qué interés está pagando por sus deudas, porque si no conoce esos 3 daticos, usted no tiene ni idea de cómo está viviendo con relación a sus ingresos. Tiene que conocer esos datos. ¿Sí? Este es un aspecto interesante para las parejas y donde yo, o digamos, yo y Pilar hemos tenido una estrategia que ya les voy a comentar, pero miren cómo es. No, hacemos una vaca para los gastos de la casa. No, él paga unos gastos, yo pago otros. Es muy común que el hombre diga, yo pago los gastos de la casa, incluyendo la hipoteca, y usted paga todas sus cosas, su ropa, que suele ser un presupuesto alto, ropa y zapatos. Pero la mayoría de la gente maneja finanzas separadas. Tanto para las finanzas como para la vida personal, yo creo que eso es un error. Yo creo que cuando uno arma una pareja, la arma integralmente. Y nosotros hemos manejado siempre la misma bolsa. Eso no quiere decir que uno no se entere. Uno se entera, uno sabe cuánto está poniendo cada uno y cuánto está gastando cada uno, ¿ves? En sus cosas personales. Pero la bolsa es común y las decisiones se toman en común. Estamos gastando mucho en restaurantes, bueno, vamos a bajarle. Estamos gastando mucho en viajes, vamos a bajarle. No hemos gastado nada en regalos a la familia, bueno, vamos a subirle. Pero que sea una cosa común. Yo considero que ese es un elemento muy importante o que coadyuva mucho a la paz familiar y a la paz de la pareja. Que realmente se haga una comunión financiera y es el consejo que yo le daría a cualquiera que esté arrancando. No es lo más popular, no es lo que más se hace, pero yo lo aconsejo muy fuertemente. Bueno, con eso hemos terminado. Ojalá ustedes comiencen a saber qué se hace la plata. Ustedes saben que en el website, en Retina Cali, ahí están los seminarios y ahí están las recomendaciones que yo les doy para gestionar. Están las hojas Excel que ustedes pueden bajar o usar de modelo. Simplemente la copian y la ajustan a sus necesidades o simplemente la usan como modelo. Están los apps. Hay particularmente una app de gastos, pero hay miles de apps de presupuestos y de gastos. Hay apps de presupuestos. Usen esas herramientas, comiencen a usarlas desde que arranquen en la vida. Yo diría que desde residentes. ¿Sí? Comience usted a saber cuánto se gasta en tintos, cuánto se gasta en taxis, cuánto se gasta en almuerzos,
Lleve, organice su hoja de gastos y sepa eso. Y en la medida en que usted lo haga, cuando tiene poquita plata, en la medida en que le comienza a entrar plata, pues lo va a manejar mucho mejor. Haga un presupuesto, valórese y mídase cada año y sepa qué se hace la plata, porque la va a comenzar a ver, pero no va a saber qué se le hace. Si hay alguna pregunta o comentario. No. Bueno, espero que les haya servido de algo. Doc, sí, una pregunta. Ah, bueno. ¿Usted cuánto cree que uno debería tener? Usted dice, bueno, si tiene suficiente dinero para sobrevivir 6 meses, pues por ejemplo ahora con pandemia pues nos hemos dado cuenta que es muy importante tener un colchón para sobrevivir sin hacer absolutamente nada. ¿Hasta qué punto es importante tener algo en efectivo? Por ejemplo, uno que recibe esa plática en efectivo muchas veces de la consulta particular, yo a veces digo, o sea, ¿qué tanto guardo esa plata? ¿Qué la hago? ¿Voy y la meto a la cuenta o empiezo a guardar eso debajo del colchón? O sea, con ese efectivo. No, la plata del colchón, debajo del colchón, no tiene mucho sentido. Sí, eso no. Eso no tiene mucho sentido porque primero no produce nada. Se la pueden robar muy fácil. Se puede mojar, dependiendo de dónde la escondió, se la comen los ratones, se moja, se daña. Sí. ¿Está usted preocupado? ¿Usted está azarado de que de pronto que la muchacha, que el plomero, que el esto, que de pronto se la encontraron? Eso no tiene sentido, pues eso es una cosa muy, muy vieja, pues, de desconfianza con el sistema financiero. Si usted tiene desconfianza con la moneda, pues entonces diversifique un poco en monedas, pues específicamente compre dólares. Tener los dólares debajo del colchón tampoco es muy sabio, ¿no? Abre una cuenta en otra parte y tenga su plata en una cuenta en otra parte. Sí. Y tenga su plata invertida, así no sea mucha, usted dice, pero yo ¿qué va? Bueno, aunque sea un pinche CDT al 3%, un bono que le pague 2,5, ¿no? Pero la plata ahí quieta, sin hacer nada, pues pierde valor. Usted sabe, la inflación en dólares está entre el 2 y el 3. La inflación en pesos pues está entre el 4 y el 5. Eso quiere decir que a los 20 años, si usted no ha hecho algo con su plata, pues usted la ha perdido un altísimo porcentaje, como un 75. Yo les mostré en las tablas lo que pasa cuando usted no tiene en cuenta la inflación. Usted dice, no, es que yo ya tengo 1.000 millones de pesos y yo estoy sobrado y no voy a gastar lo que me producen esos 1.000 millones de pesos. Eso es un error, usted tiene que compensar para inflación. Entonces, eso pasa con la plata en efectivo. Solo transitoriamente, mientras se invierte en algo, mientras la mete, tener una platica en una caja fuerte, pero como política, como estrategia, no, es muy equivocado. Es muy equivocado, pues el sistema financiero, y específicamente el sistema financiero colombiano, pues es muy sólido, está muy bien estructurado. Independiente del riesgo país, el riesgo político país y el riesgo del peso, que sí puede perder valor según la política económica de Colombia, como ha sido hasta ahora, uno no sabe qué va a pasar más adelante, pero como ha sido hasta ahora, y la independencia del Banco de la República y el manejo económico son manejos sumamente bien hechos. Cuando la gente critica y jode y ataca a los bancos y dice, no sabe qué está diciendo. Están viviendo en un país donde el sistema bancario es súper estable, súper confiable, a menos que usted se meta con un banquito aparecido de última categoría. Si usted se mete con el sistema, con los bancos grandes, la posibilidad de que su plata se le embolate o se le pierda es prácticamente nula.
cosa que no ocurre en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, donde la gente ha perdido por falta de controles financieros. Los controles financieros en Colombia son sumamente sólidos y la responsabilidad del sistema financiero es sumamente alta. Entonces, no le tenga miedo al sistema financiero, aparte de, como les digo, el riesgo político. Sí, sí, es un riesgo real, y el riesgo de devaluación que va paralelo al riesgo político. ¿Sí? Pero en un país con una economía estable, con un gobierno estable, esto es muy estable, muy seguro. Tener la plata bajo el colchón no tiene ningún sentido. Doctor, una pregunta. Ahorita pues con toda la situación que hemos vivido de pandemia y que la economía se ha visto afectada, he escuchado mucha gente que ante el terror que les causó la situación del país comenzó a abrir cuentas en Panamá y en Miami y pues para ir sacando, digamos, su capital y irlo ahorrando en dólares. ¿Eso es buena idea o es... Pues mira, invertir en pesos tiene la ventaja de que uno conoce en qué está invirtiendo. Tiene un asesor que usted lo conoce y lo ve y lo puede llamar y lo tiene ahí a la mano y usted puede ajustar, y que los márgenes en pesos, asumiendo una devaluación estable, que no se despiporre la devaluación, son mejores. O sea, la gente que tiene inversiones en pesos y la maneja en pesos y es cuidadosa, no especula, no estoy hablando pues de invertir en pirámides ni pendejadas de esas, sino en inversiones serias, en empresas serias, en bonos de empresas grandes, pues le va mejor. Al final del día le va mejor al que invierte en pesos. Pero sí está el riesgo político, y lo que pasó ahora con esto fue que todo el mundo comenzó a pensar, pues esto lo que significa es que Colombia viró para la izquierda. Yo creo que es un análisis equivocado cuando la gente dice estallido social, explosión social. Eso es una farsa, eso es una mentira que nos han puesto a repetir y todo el mundo lo dice. O sea, usted lee a todos los comentaristas, todos los analistas y todo el mundo usa el bendito término. Aquí no hubo ningún estallido social, aquí hubo un ataque planeado de una narcoguerrilla donde pagaron a unos muchachos para aterrorizar a todo el mundo y lo lograron. Y eso se confundió con la protesta que estaba allí, que todo el mundo tiene y que todo el mundo en todo momento, a cualquiera que le pregunten, ¿usted está contento o descontento con estos y otros temas? Pues usted fácilmente dice, no, yo estoy muy en contra de la corrupción y de los sueldos de los senadores y todas las cosas que circularon pues en ese momento. Entonces lo confunden con la reacción violenta y llegan a la conclusión, no, este país se jodió. Ya se tiró para la izquierda, ya va a ganar Petro, y si gana Petro, lo primero que va a hacer es comenzar a estatizar y a controlar la moneda, y en el momento en que comienza a emitir moneda, el peso se va para la mierda y mis ahorritos se van a ir para el carajo. Yo me voy a asegurar. ¿Cómo discute usted eso? Si eso es una posibilidad y es una realidad. ¿Y qué tanto, qué argumentos puede tener uno para decirle a la gente, no, mire, eso pues la probabilidad de que eso pase es bajita, o la probabilidad de que eso pase es alta? Pues es muy ideológico, es muy de análisis de la situación y depende de lo que usted lea. Si usted lee gente positiva, pues usted cree que eso es improbable. Si usted lee gente negativa y pesimista y literatura que viene de la izquierda, no, pues ni siquiera hay que esperar un año, ya vamos a tumbar a Duque
y ya vamos a comenzar a tomar medidas y hacer expropiaciones y hacer de todo. Es muy difícil realmente colocarse en la mitad, saber la verdad. Si usted habla con asesores económicos, en general son optimistas. Con el mundo financiero en general y empresarial en general son optimistas. Y no creen que eso va a pasar. Y siguen creyendo en el país. Pero la estampida ha sido tremenda, ¿no? La estampida de gente asustada ha sido tremenda. Y yo les diría, independiente del estallido social, independiente de los bloqueos y de todo lo que pasó, yo en la charla de patrimonio les dije, la clave es diversificar. La clave de tener un futuro financiero seguro es diversificar. Y si usted habla de diversificar y usted tiene todos sus huevos metidos en un país pequeño de economía muy fácilmente alterable por la política, pues es un país que es alto riesgo. Usted hable con cualquier gerente de inversiones grandes y dice, sí, yo en ese paisito meto el 0,5% porque ese paisito es bueno y da plata, pero yo no arriesgo más de ahí, ¿sí? Es un país de alto riesgo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Pues teniendo todos los huevos en un país de alto riesgo. Usted tiene su casa, tiene su clínica, tiene su trabajo y encima tiene su plata toda metida aquí. El día que este país se joda, pues usted se jodió. Entonces, si usted piensa en diversificar, pues sí, diversifique, tenga inversiones por fuera, tenga en otras monedas, en la medida en que el dólar sea, digamos, la moneda que sigue siendo todavía más fuerte, pues tenga dólares, pero de pronto vale la pena tener unos euros y dentro de muy poquito vamos a estar invirtiendo en yuanes, ¿sí? Entonces, diversifique. Yo sí aconsejaría diversificar. Pero no solo por el estallido. La regla que yo les diría es, fuera de su casa o de lo que usted tenga como sitio de vivienda, la plata que usted tenga disponible para inversión, que al menos el 50% esté por fuera, ¿sí? Que usted logre eso, que el 50% esté por fuera. De manera que usted juega con el 50% que conoce aquí, que puede manejar bien, que le va a dar buenos rendimientos, pero que está tomando un riesgo. Y lo otro que no le va a dar rendimientos muy buenos, pues si acaso mantiene esa platica, porque alguien que maneje muy bien las cosas en dólares y en inversiones afuera, si usted considera la totalidad del portafolio, si usted es capaz de hacer el 6-7%, usted clasifica ya como medio genio financiero, ¿sí? O está muy bien asesorado. La mayoría de la gente hace 2-3%, que básicamente compensa inflación. Pero eso está bien. Tiene la plata segura, afuera, sin mucho rendimiento, pero esa está segura. Y aquí está jugando un poco más con la especulación y con el riesgo y ganando un poco más. Y mientras el país esté bien, pues usted va chévere, va contento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Gracias, doc. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias.